Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa de Matices a través de cimacradio.org y también saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán en el 106.9 de FM. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión y muchas gracias, chicas, por estar conectadas en este día. Gracias, Erika, gracias, Ale, gracias, Joana, las chicas Matices. ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? Qué gusto que estén aquí con nosotros. Oigan, pues como siempre tenemos mucha información muy importante, así que quédense que ya estamos por comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da gusto poderlas escuchar, verlas, saludarlas y sobre todo traer información muy, muy relevante. Hola chicas, hola a todas las personas que nos están escuchando. Como siempre, un placer poder compartir con ustedes este espacio para traerles información muy relevante sobre la violencia contra las mujeres, poder analizarla y compartir todas estas ideas que tenemos para poder erradicarla. Matices. En redes sociales se viralizó la demanda de Mayra Miranda, una empresaria restaurantera, que levantó la voz por la poca acción de las autoridades en un caso de violación hacia una menor por parte de un familiar de 64 años de edad. Escuchemos. Este es un mensaje para todo México porque, ¿qué creen? Las autoridades no nos están cuidando a las mujeres y mucho menos a las menores de edad. Mi nombre es Mayra Miranda y yo estoy aquí frente a esta cámara para hacer un llamado importante a todas las autoridades y a todas las personas que están a cargo de estos puestos en los cuales no se está atendiendo y no se están resolviendo. Tengo una persona cercana a mí, que es una menor de edad, que fue abusada sexualmente por su tío abuelo de 64 años. Le ha roto su vida, le ha destruido su futuro y las leyes en el estado de Guanajuato no están haciendo absolutamente nada por cuidar la integridad de una menor de edad. Hago este llamado para todas las personas que me están viendo, que por favor lo compartan y tenga que llegar a quien tiene que llegar y se accione legalmente como debe ser y este caso no quede impune. Mayra Miranda da a conocer cómo se dio esta agresión y cómo es que el agresor es puesto en libertad. Les voy a comentar un pedacito de lo que está sucediendo. No puedo dar datos ni nombres porque evidentemente está el proceso en curso, pero les comento que el tío abuelo de esta menor de edad en una fiesta familiar abusó sexualmente de la menor. ¿Qué sucedió? Se llamó a policía, se atendió el asunto. Policía obviamente lo dejó en libertad porque ellos no tenían un elemento suficiente y lo justificaron como si fuera una acta administrativa, cuando el Ministerio Público de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, no hizo su trabajo y en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público, ese día obviamente las autoridades estaban cansadas, era fin de semana, hicieron todo rapidísimo, dijeron aquí no pasa nada y al día siguiente el señor quedó libre. Además, enfatizó que son varias las inconsistencias en el caso, así como toda la ayuda que ha recibido el agresor por parte de las autoridades. Hasta el día de hoy han habido muchas incongruencias en el caso, todo está incompleto, todo pareciese que están coludidos todas las partes en la cual quieren proteger al agresor. Al agresor se le solicitó la prisión preventiva oficiosa, la cual se le dieron 24 horas para presentarse voluntariamente, a la cual el señor pidió 72 horas porque tenía que hacer una ida a México y regresar, y porque al final el señor no radica en la ciudad de San Miguel de Allende y no hay un arraigo que lo permanezca ahí. Y aún así le autorizaron las 72 horas, le dieron ese beneficio, porque dijeron, justificando que al final él se quería ir
del país se iba a ir en 24, en 52 o en 72 horas. Al final del día, cuando llega el momento en que se tiene que internar voluntariamente la persona, ¿qué creen? Que no se interna y se justifica diciendo que tiene COVID. Cuando ustedes saben que hoy en día el COVID ya no es una enfermedad tan grave y que de hecho en el reclusorio, en cualquier reclusorio, hay áreas restringidas para que las personas que lleguen ahí obviamente puedan estar separadas y no contagien a los demás PPL. También menciona que las autoridades definieron una absurda cantidad para la reparación del daño de la menor de edad. Y en el juicio se mencionó que el agresor no pisaría la cárcel. A esta persona le arruinaron su vida. Hay una reparación del daño que dieron las autoridades de 13,000 pesos. ¿Ustedes creen que con 13,000 pesos se va a reparar el daño psicológico de esta menor de edad? Entonces, yo no puedo creer tanto que hemos avanzado, tantas leyes y tantas cosas que se han promovido para que siga habiendo esto. Entonces, hoy en día les voy a decir que a mí lo que me dijeron hoy en el juicio que tuvimos hoy, que fue que, ¿qué creen? Que de la forma que sea, no hay forma de que el señor pise la cárcel. ¿Cómo ven? Y que haga lo que yo haga, no va a haber forma de que el señor pise la cárcel. Cuando el agresor debe entregarse de manera voluntaria a las autoridades y presentarse ante el juez, indica que tiene COVID. Lo raro es que cuando ya era el momento de internarse, argumenta que se había enfermado ya que tenía COVID. Él comenta que tiene un comprobante médico expedido en otro lugar que ni siquiera es su residencia, ni siquiera tiene fundamentos ni elementos, y que las autoridades del estado de Guanajuato y de San Miguel de Allende ni siquiera mandaron a nadie a corroborar ni a conformar, porque a mí me dijeron no, que eso era de buena fe y que ellas tenían que confiar en la buena fe. Por lo que se le concede el término de 10 días para que su ingreso lo haga voluntariamente al Cerezo. Y a mí me habían comentado que al no internarse él voluntariamente se giraba una orden de aprehensión y se mandaba a traer. Cosa que hoy me quedó claro y me dijeron que no es posible y que al final que para qué lo ingresan si de todas maneras va a quedar libre. Al agresor se le dio la pena mínima de 1 año 8 meses y una multa de 2,000 pesos. Debido a que el señor será condenado a la pena mínima de 1 año 8 meses, si yo acepto el tema del abreviado, con el proceso de abreviado se tiene que pagar la multa, que es por la cantidad de 2,000 pesos. ¿Cómo ven que con 2,000 pesos pago esa cantidad y no voy a la cárcel? Ahora el señor, debido a la reducción de la pena por el abreviado, no es posible que ingrese a prisión. Esto debido a que la pena mínima no alcanza. Entonces todas las autoridades se coludieron con la persona, dieron dinero, se compraron, no lo sé, y obviamente todos lo están protegiendo, porque sí lo dije hoy que pareciera que todos lo están protegiendo, y que en lugar de proteger al menor y todos los derechos que tiene el menor, están protegiendo al agresor. ¡Wow! Guanajuato, qué bárbaro, señores, no vayan a Guanajuato porque si violan o abusan sexualmente de sus menores hijas, ¿qué creen? La autoridad no va a hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, al final del día, yo preguntando al abogado que si yo quisiera la pena máxima, ¿qué pasaría? Pues obviamente pues iba a la cárcel, pero me pone. Pero el proceso es más largo y sí, se tendría de nueva cuenta que solicitar que acuda la afectada y que declare. ¿Y qué problema hay en eso si ella recuerda eso todos los días de su vida y todos los días está sufriendo contra eso y quiere justicia? Bueno, entonces dicen que se llevaría pues tiempo y que obviamente pues más gastos y 1,000 cosas más, que hoy yo puedo confirmar que las autoridades no nos están cuidando, no están haciendo absolutamente nada. ¿Qué está pasando con las leyes? ¿Hemos avanzado tanto como? Hoy yo no puedo comprobar que hemos avanzado. Si este mensaje es compartido y llega a donde tiene que llegar y que alguien que me escucha aquí, que se quiera acercar a mí, que legalmente si tengo que hacer marchas, si tengo que hacer lo que tenga que hacer para que no se escuchen, lo voy a hacer. Al final, la menor, su vida ya se arruinó para siempre. Pero sí puedo prevenir que las vidas de más menores de edad no estén en riesgo y no corran peligro. Así que si tú estás viendo este video, compártelo. Vamos a etiquetar a todas las personas adecuadas para que lleguen a sus oídos y entiendan esta situación. Mayra cerró diciendo que las autoridades en Guanajuato solamente suben videos y no están cuidando la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, haciendo alusión a un video de la gobernadora de Guanajuato, Livia García. Porque hoy les puedo decir que en Guanajuato, en el estado, la persona encargada, la que debe de cuidarnos, solamente sube videos que no tienen sentido como el que les voy a poner aquí y no está cuidando la integridad de los menores. Hoy me dirijo nuevamente a nuestras niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato. Quiero decirles que no están solas y que seguimos trabajando para eliminar todo tipo de violencias a las mujeres.
pues las autoridades no han realizado pues ningún pronunciamiento al respecto. Tal parece que pues obviamente defienden mucho más a los agresores que a las y a los menores que están sufriendo este tipo de violencia. ¿Y cómo es posible, no? Que digan que una reparación del daño son 13,000 pesos, sabiendo y conociendo cómo son de caras las terapias psicológicas y obviamente, pues, a algo que esta chica o este menor, perdón, se va a enfrentar durante varios años para poder, por lo menos, pues, no sé, tratar de equilibrar un poco su vida, tratar de componerla, porque obviamente este agresor, este anciano, pues ya le arruinó de cierta manera su paz mental. Y pues, lamentablemente, así las situaciones en Guanajuato, en donde pues ven más por el agresor que por la víctima. ¿Cómo ven, chicas? Terrible caso, qué terrible situación, y a mí lo que me viene a la mente es por qué es que se está dando, ¿no? Este caso en el que Dios es una situación súper fuerte, porque es el propio familiar el que realiza este abuso. Y no puedo creer que aún y a pesar de eso no se está aplicando la ley. Yo creo que queda mucho por investigar y saber qué es lo que está sucediendo, porque ¿cómo es posible que le den una pena mínima cuando se comprobó el delito? Entonces, pues ahí ojo a las autoridades y sobre todo un estado como Guanajuato, ¿no? En el que pues es uno de los estados que a lo mejor o son de los más, ¿cómo decirlo? Como Querétaro, más mochos. Conservadores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está sucediendo ahí? A mí, pues me causa mucho dolor escuchar las historias de violencia en contra de niñas y niños, violencia sexual, y ver la indolencia que tienen las autoridades, porque la mayoría de las veces culpan a estas niñas y niños de ser como los provocadores o los culpables de esta violencia que está sucediendo. Y al mismo tiempo existe todo un sistema bien establecido, bien creado para hacerles creer que no solamente ellos lo provocaron, sino que es normal. Y lamentablemente ellas y ellos crecen con pues una serie de afectaciones físicas, psicológicas, que no les permite tener una vida sexual sana, no les permite tener relaciones, el intercambio entre personas de una manera sana, les afecta incluso en trastornos alimenticios, por ejemplo. O sea, es una serie de cosas que te detonan y que no se dan cuenta que esto podría detenerse si las autoridades actuaran de forma enérgica en contra de estos delitos, pero también si dentro de las familias se les enseñara la idea de hablar y denunciar. O sea, no el clásico en la ropa sucia se lava en casa y no lo divulgues, sino algo pasó, algo te sucedió, algo no te gusta, cuéntame, vamos a verlo, vamos a solucionarlo, vamos a impedir que te sigas sintiendo incómoda o incómodo, ¿no? O que sigas teniendo este tipo de violencia, vamos. Entonces, a mí la verdad me genera muchísima inconformidad que se presente en estas situaciones y que las autoridades, a aquellas a las que les pagamos para que nos cuiden, sean las mismas que lo están incentivando por su inacción. Pero además, qué fuerte, bueno, no sé, no me quiero poner en la misma situación de esta familia, pero tu hija fue agredida, ¿no? Tu pequeña de algunos cuantos años fue agredida puede ser tu papá, tu tío, tu hermano, pero es un ser que no tiene esta capacidad de defenderse y eres tú quien la tiene que defender. O sea, es la propia familia la que la tiene que defender de un sujeto que no se tocó el corazón para causarle esta violencia, ¿no? A pesar de ser uno de sus protectores, ¿no? Todo lo contrario, la agrede.
no podemos justificar ni tampoco decir que, no sé, que para que la gente no se entere o ese señor merece un castigo ejemplar, ¿no? Y sobre todo con una menor. Es terrible. La verdad es que me causa mucha indignación que la familia, a pesar de ese rango, porque no lo respetó el señor, que pudieses tener el respeto por alguien que a lo mejor te dio la vida como mamá o papá de la menor, ¿en qué momento si él la transgredió? ¿Por qué yo no voy a romper ese lazo si está afectando a una menor como es el caso? Hay que denunciar independientemente de el lazo sanguíneo de la persona que causó esa agresión en contra de los menores, esa agresión en contra de las mujeres, ¿no? Porque es importante señalarlo y no quedarnos callados. Y yo entiendo que debe ser doloroso darte cuenta que de repente tu papá abusó de tu hija, pero con ese mismo dolor debemos ir a denunciar porque es terrible, no podemos quedarnos calladas. Fíjense que hay una parte importante que tal vez omití en el video, pero creo que sí es importante que sepan que fue porque decidieron hacer un juicio abreviado, algo así lo dice, o sea que esta nueva modalidad de justicia en el que según para que sea mucho más rápida y expedita, hacen esta situación en la que, bueno, sí hay delito, bla, 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 pero se les dan unas penas tan irrisibles como son la de este señor, ¿no? Que le dan 1 año, 8 meses, una multa de 2,000 pesos y una reparación del daño de 13,000 pesos, ¿no? Y vámonos, el que sigue. Y entonces, la chica esta le decía al abogado, no sé, oye, pero ¿qué se puede hacer para que pues realmente haya como un poco más de justicia, que se le dé una pena mayor? Uy, no, pues es que, o sea, sí lo podemos hacer, pero pues va a costar más dinero, nos va a costar más trabajo, tiene que pasar bastante tiempo y y a lo mejor, ¿no? A lo mejor llega a tener una mejor justicia. Entonces, me parece, perdón, pero me parece estúpido que estas leyes mexicanas cada vez sean más, pues no sé, o sea, que no piensen en todo este daño que le están causando a los menores. O sea, de verdad, 1 año, 8 meses para alguien que agredió sexualmente a un menor y que obviamente en cuanto salga va a ir y va a seguir haciendo lo mismo. Me parece de verdad, pues sí, indignante. Y pues ojalá que cambien ese tipo de cosas. O sea, si es una agresión sexual, entonces que haya un mínimo, ¿no? O sea, 10 años, para que mínimo la piensen estos canijos que nada más se la pasan ahí haciendo este tipo de agresiones. ¿Por qué? Porque pues en 1 año salen, ¿no? Que mínimo sepan que tienen estos 10 añitos ya y que de ahí se les sube a no sé, ¿no? A 30 o 20, o sea, pero 1 año, 8 meses, de verdad que es ridículo. Y luego aparte con todos los amparos y cosas que tienen para poder salir más rápido y, o sea, de verdad que no entiendo las leyes mexicanas, de verdad. O sea, en serio que híjole, me estresa mucho toda esta situación, el hecho de que dejen pasar este tipo de violencias sin que se pongan a pensar que a lo mejor pudo ser su hijo o su hija. Y es que además este juicio abreviado, lo que sucede es que las dos partes se ponen de acuerdo para llegar, ¿no? La persona acepta que hizo un daño y entonces ellos deciden llegar a este acuerdo en el que vas a cumplir ciertas cuestiones que tienen que ver con el delito, pero son las partes. No sé si recuerdan el caso de las influencers, que una apuñaló a otra y que eran menores de edad.
Ese caso también fue un caso abreviado. Por eso las partes decidieron, ¿no?, que ya los 5 meses que la chica estuvo recluida en este centro de cuidados, saliera y le otorga el perdón, porque le dice, vamos a reparar el daño, te pido esto, tú lo cumples, y entonces como estás aceptando la culpa, decidimos cuál va a ser el acuerdo al que vamos a llegar. Estoy de acuerdo contigo, Joana, que se debe de proteger al menor independientemente de las razones que haya o no para hacer este acuerdo, porque ahí la familia no está protegiendo a la menor. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. 1. Hace algunos días terminó la temporada de la Guelaguetza, esta celebración cultural que exalta la identidad y diversidad de los pueblos oaxaqueños, conocida como la máxima fiesta oaxaqueña. Es un abrazo que une corazones y raíces. La Guelaguetza es una emoción que te llega desde el corazón. A mí en lo personal me pareció genial, ya que todos los bailes fueron típicos, fue algo inolvidable. Y esto es una maravilla. Ojalá y que continúen haciendo este tipo de eventos para poder demostrar al mundo como México no hay dos. Por favor, no pierdan esta oportunidad, no se van a arrepentir, eso está súper increíble. Porque de verdad esto es algo que nunca van a olvidar, así como yo nunca voy a olvidar esto. Oaxaca, corazón cultural de México. Nos vemos en la Guelaguetza. No obstante, diversas colectivas se pronunciaron contra la omisión que se genera ante la violencia feminicida y que atraviesa esta entidad, porque tan solo en el mes de julio, es decir, cuando se llevó a cabo esta fiesta oaxaqueña, se tuvo el registro de 49 casos de feminicidio, sumando un total de 253 solo en el sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz. Estos datos según el Observatorio de Feminicidios en Oaxaca del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos GES Mujer. Es decir, solo en julio, 8 mujeres oaxaqueñas fueron asesinadas en distintos puntos de la entidad. En la región del Istmo de Tehuantepec se concentraron la mitad de los casos de feminicidio. La mayor parte ocurrieron en espacios públicos, durante operativos de seguridad y en zonas con presencia institucional. Sin embargo, la mayoría de los casos permanecen sin esclarecer, sin justicia y sin reparación. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado ha reportado apenas 2 vinculaciones a proceso y 3 sentencias condenatorias en todo el año. Esto representa solo una mínima fracción frente a los 49 asesinatos registrados hasta julio. Y también revela un patrón de subregistro, desinterés y negligencia, de acuerdo con información de GES Mujeres brindada a CIMAC Noticias. El gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, ha sido señalado por su falta de acción ante los frecuentes feminicidios, agresiones contra defensoras de derechos humanos en la entidad y por mantener cerca de su gabinete a agresores, como de los que ya hemos hablado, como es el caso de Donato Vargas, acusado de violencia familiar y su presunta vinculación con la desaparición y el asesinato de la activista Sandra Domínguez.
Cabe señalar que desde el inicio de su mandato, colectivas feministas y organizaciones civiles alertaron sobre el repunte de la violencia contra las mujeres. A tan solo unos meses de haber asumido el cargo, su gobierno ya estaba marcado por el feminicidio como una de sus principales deudas. Sin embargo, señalan que lejos de contener esta violencia, la administración estatal ha fallado en dar respuestas efectivas y con enfoque de género. Dentro del estado de Oaxaca, la región del Istmo de Tehuantepec se ha posicionado como una de las más violentas para las mujeres, con 13 casos de feminicidio en lo que va de 2025, seguido por la región de Costa con 11 feminicidios y la capital oaxaqueña con 10 y la Sierra Sur con 6. Tan solo en el mes de julio, en la zona del Istmo, se registraron 4 feminicidios. El más reciente se cometió el 28 de julio contra Reina Belén, una joven de 23 años de edad, localizada sin vida en el municipio de Juchitán de Zaragoza, y una semana antes, en ese mismo municipio y a plena luz del día, fue asesinada Marvel. Así como ellas, también se suman en este mes los asesinatos violentos contra Violeta y Marisela. Hay que reconocer que la región del Istmo de Tehuantepec es de las más estrechas de México. Se caracteriza porque es un punto estratégico comercial. Por ahí transita el tren interoceánico que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México. Este va de Salinas Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y se ha convertido en una zona industrializada por su refinería petrolera y capta la mano de obra local y externa. En esta zona se alberga a la mayor población de origen zapoteco, así como grupos de guaves, zoques y chontales. Aproximadamente 650,000 personas viven en esta región, y de ellas el 51.5% son mujeres. El 30% de la población total hablan alguna lengua originaria y el 6.5% no habla español, de acuerdo con datos del INEGI del 2020. Aún y con esta relevancia estratégica y cultural, el contexto social en el Istmo refleja profundas desigualdades, como la alta presencia de violencia contra mujeres indígenas, estas barreras lingüísticas y el avance de megaproyectos como el corredor interoceánico, que han contribuido a una mayor exposición de las mujeres a distintas formas de violencia. Sin que existan respuestas institucionales eficaces, la falta de acceso a la justicia y el rezago de políticas públicas con perspectiva de género continúan siendo de estos factores determinantes en la vulnerabilidad de las mujeres de la región. Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero del 2022, Oaxaca alcanzó la cifra de 10 feminicidios, lo cual colocó al Estado en el primer lugar en violencia feminicida. Y aunque la cifra podría ser mayor debido a errores de clasificación, pues se desconoce realmente cuál es el número real. De hecho, según la plataforma de violencia feminicida del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, entre el 1 de diciembre de 2022 y el 7 de febrero de 2023, es decir, durante los primeros meses del gobierno de Salomón Jara Cruz, se registraron 26 casos de feminicidio. Por su parte, GESMujer también identificó que 12 casos más de posible feminicidio en este 2023 no están contemplados dentro de la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la respuesta que se ha tenido del gobernador Salomón Jara dice que
pues su gobierno se mantiene en cero impunidad en materia de feminicidio y también ha señalado que la administración ha trabajado como nunca, ¿no?, en todos los frentes para la prevención y erradicación de este delito. No obstante, como ya lo mencioné y hemos estado escuchando, las cifras dicen todo lo contrario. Y creo que es importante señalar que no se quita, ¿no?, lo bueno o malo que puede ser este Festival de la Guelaguetza, pero sin embargo el Estado pues no tendría que ser una de las principales importancias, ¿no?, que tiene el Estado, sino más bien aclarar esta situación que se ha dado de violencia contra las mujeres en Oaxaca y que al final, ¿no?, lo que estamos viendo son las cifras de lo que se ha reportado en casos de feminicidio. ¿Cómo ven, chicas? Durante muchísimos años, este festival de la Guelaguetza se ha ocupado precisamente para tratar de desvirtuar el foco de las cosas importantes que están ocurriendo en Oaxaca. La violencia en contra de las mujeres, por supuesto, me parece que es una de las principales, pero también pobreza extrema, que es otra de las principales y que además está ligada también a la violencia en contra de las mujeres y muchos otros problemas que tienen en la entidad. Sin embargo, pues se enfocan en la fiesta, ¿no? Y pues cómo se van a ir a manifestar. Por ejemplo, se ha dado ocasiones en los que algunas activistas han asistido a las guelaguetzas a grabar videos y después difundirlos, donde hacen públicas sus reclamos, y bueno, esto ha sido severamente tachado y desprestigiado por parte de las autoridades porque dicen están manchando la fiesta del pueblo, ¿no?, la fiesta del Estado. Entonces, sí es preocupante que se siga dando, que no se atienda todos estos casos de violencia, de feminicidios, de desapariciones, y que el pretexto sea, estamos de fiesta. Parece que, pues sí es lamentable, ¿no?, que teniendo un estado tan violento como lo es Oaxaca, que ahorita ya, la verdad es que ya no sabes ni a cuál irle, ¿no? Todos los estados tenemos un alto grado de violencia por todos lados, y pareciera que no les interesa, ¿no? O sea, las autoridades es así de, ay, bueno, sí, pero pues es que es la Guelaguetza y no podemos dejar de celebrarla, ¿no? Porque, o sea, pues a las mujeres las van a seguir matando y asesinando sin bronca, ¿no? O sea, y la fiesta pues nada más es en julio, ¿no? No sé, o sea, entonces se nos va ese periodo y pues ¿cómo, no? ¿Cómo lo vamos a...? Entonces se vuelve tan tonto de verdad que pues le pongan más atención a estas fiestas de, pues sí, no sé, hasta las patronales y todo eso, cuando evidentemente tenemos problemas más serios y más fuertes en los que se debería de poner más atención, inclusive destinar toda esa lana que se gasta y que se invierte en todas esas fiestas, para tratar de hacer algo por el pueblo, ¿no? Ay, ya me estoy yendo hacia mi pueblito, pero bueno, de verdad es, bueno, para mí sí es muy desesperante cómo las autoridades prefieren invertir en estas fiestas, que pues sí, si bien te distraes un rato y pues la verdad es que si lo ves es más por, no sé, o sea, hay mucho borracho, hay mucho desmane, o sea, ojalá de verdad fuera algo más cultural, o sea, que les pasaran a lo mejor hasta videos contra la violencia, ¿no? Contra las mujeres, o sea, que hicieran algo, pero no, o sea, es así como que, la fiesta, vamos a comernos un elote y a emborracharnos y a ver, hacen algunos bailes y demás,
pero la violencia feminicida la hacen a un lado y ahí está presente día con día. O sea, asesinan a 10 mujeres diariamente en este país. Y eso, estas cifras oficiales que según maneja el secretariado, ¿no? Pero sabemos realmente que las cifras se pueden ir hasta 20 y tantas personas, mujeres diario asesinadas. Pero eso no les pega, eso no les duele, eso no les hace ruido. O sea, no veo que se preocupen por decir, oigan, creo que sí es un problema, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya pasando la fiesta, igual y pueden hacer algo por las mujeres de Oaxaca y de todo el país. Que sí, sin duda, Oaxaca es una de las entidades más bonitas que tiene el país, desde sus playas, desde su cultura, pero si vamos a presumirlo, entonces que podamos presumir un estado libre de violencia, ¿no? No está mal que se celebre, no está mal, pero no pueden estar ocultando las cifras de violencia que hay cuando estas agresiones se dan a plena luz del día y frente a las autoridades, o son las mismas autoridades las que están realizando estas agresiones, estas violaciones, estos asesinatos, estos feminicidios. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Resulta que el 8 de agosto es el día del orgasmo femenino. La verdad es que yo no lo sabía, apenas lo estaba escuchando, y pues para ello está con nosotros una sexóloga que nos va a hablar acerca de este tema que muchas veces resulta ser tabú, y bueno, hay demasiada información y desinformación acerca de ello, así que vamos a escucharla. Sí, es un tema muy húmedo. Muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien y emocionada de venirles a hablar de este tema, me encanta este tema. Oye, pues cuéntanos, ¿qué onda con el orgasmo femenino? Porque hay como, ahorita por ejemplo ya las mujeres exploran más su sexualidad, ya es más fácil que te digan como sí, como no, dónde sí, dónde no, y este tipo de cuestiones, pero también pues están como muchos tabús, como demasiada desinformación también. Entonces cuéntanos, ¿qué onda con este día? Pues mira, este día se instauró ya va a cumplir como 20 años, surgió en el 2006, en Brasil, fíjate. Y es una fecha que justo tiene como proyecto, como se institucionalizó para exactamente, primero dar una forma muy puntual de ver cómo la sexualidad de los hombres y de las mujeres es desigual, ¿no? Justo porque hay mucho que en la sociedad, a partir de, pues digámoslo así, ¿no? Cierto machismo, y que viene desde hace mucha parte histórica, ha hecho que la sexualidad de las mujeres como que sea menos vista, menos permitida, menos libre y también menos hablada. No sé si menos practicada, pero sí la forma en la que la sociedad la apropia es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, entre un hombre que tiene muchas parejas sexuales, es en ese tipo de pensamientos, ¿no? Uh-huh. Se aplaude, le da un estatus de algo muy padrísimo social. Pero si una mujer tenía en este tiempo y en estas ideas esa misma forma o esa misma práctica, el escarnio social era terrible, ¿no? Terrible. Entonces, desde ahí podemos ver esa desigualdad que se intentó, pues, nombrar con este día.
Al fin y al cabo es un día en donde podemos visibilizar todavía que existen este tipo de desigualdades, muchísimos mitos todavía, muchísimos tabús, y nombra y visibiliza la desinformación que tenemos con respecto a nuestros cuerpos, al placer, y al final el placer es propio, es personal. También antes, por ejemplo, estoy pensando en el libro, no sé si lo llegaron a leer, si no, hay la invitación de Arráncame la vida, por ejemplo, cuando nombra el cómo la chica se aproximaba diferente de cuando el señor le informaba qué tenía que hacer. Es totalmente distinto el cómo lo vive cada uno y cada una. Y entonces, a partir de eso, parecía que el placer de las mujeres estaba en manos de las personas con las que se vinculaban sexualmente. Y la realidad es que el placer está en nuestras manos, ¿no? Entonces, esto promueve el autoconocimiento, la autoamación, porque al final, a partir de que nosotros conozcamos qué nos da placer, conozcamos nuestro cuerpo, conozcamos nuestras sensaciones, es lo que vamos a poder también transmitir y defender y buscar. Entonces, todo esto nos va apropiando de una conciencia, de una responsabilización de nuestra propia sexualidad y placer. Al fin y al cabo también nombra, ¿no? También trae a colación al clítoris, a esta diferenciación que tenían antes de pensar que el orgasmo solamente se obtenía de forma penetrativa, y que realmente todos los estudios actualmente nos informan que en las relaciones heterosexuales, por ejemplo, no se alcanza el mismo nivel de orgasmos entre las personas que tienen pene y las personas que tienen vulva, y tampoco con este pensamiento que había de que era por una penetración, por este tema de Freud y sus temas raros de que las mujeres que teníamos orgasmos clitorianos éramos niñas, y entonces es como, ay, señor, ¿de qué hablas? Ya se nota lo vintage ahí, definitivamente. Porque al contrario, ¿no? O sea, ahorita ya los estudios más recientes y demás, pues nos ayudan a acercarnos a saber que la realidad es que muy sorprendente está, pero el que también por dentro siente el orgasmo en gran medida es el clítoris. O sea, cuando hay una suficiente excitación, se ensancha, y cuando lo estimulas por dentro, es lo que la gente conoce como punto G. Al final todo es el clítoris. Pero también otra cosa padrísima es que dentro de estas cosas de la autoamación es que no es la única manera de tener orgasmos, ¿no? Entonces, el orgasmo también me gusta mucho este día a decir que el órgano más potente en la sexualidad es el cerebro. Hay que estimularlo muchísimo. No hay que perder en cuenta esto. No es el clítoris, es el clítoris con el cerebro, ¿no? Haciendo juego y magia y fuegos artificiales. Y también la piel, porque tenemos piel en todos lados. Entonces, las fantasías, los recuerdos, el cachondeo de meterle nuevas experiencias o nuevas ideas al cerebro pueden ser súper orgásmicas, súper eróticas. Y también los sentidos del cuerpo es toda la piel, un lugar padrísimo para poder experimentar esta sensualidad. Y que al final la realidad es que muchas personas pueden tener orgasmos de formas bien distintas, que no necesariamente tienen que ser genitalizadas, que no necesariamente tienen que estar entre nuestras piernas. Al contrario, hay personas que pueden tener orgasmos, amiga, en los pezones, en los pechos, teniendo cosquillas. Sí, hay muchísimas maneras de tener orgasmos. Entonces el orgasmo femenino también creo que ahorita ya, además de hacer el nombramiento de la diferencia entre las corporalidades, también es apropiarnos de que todas las personas, todas las mujeres tenemos la posibilidad de encontrar diferentes tipos de placer, y que al final abrazarlos y experimentarlos y abrirte al reconocimiento de lo que tu potencialidad como cuerpo, como persona, como ser humano tiene, es tuyo. Claro, qué interesante. Y fíjate que qué
profundo todo lo que mencionas, porque no es como, justo como lo dices, no es a través de la penetración y ya, sino tiene como que todo que ver, es más allá de lo que crees, ¿no? Más allá de lo que siempre has como creído, como de lo que siempre has como visto, como leído, como no sé, porque también no hay como que demasiada información al respecto, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, pues la realidad es que tiene muy poquito que especializaciones como la sexología, como todas estas, la realidad es que en internet se encuentra mucho esta diferenciación, ¿no? Entre cómo se ha abordado la medicina a partir de los cuerpos, ¿no? O sea, hay mucha estandarización ante cuerpos masculinos y de ciertas razas y demás, ¿no? Pero cómo le impacta estos medicamentos a mujeres, a la menstruación, no se hacen tantas investigaciones de esto a veces. Y la realidad es que sí hay una diferencia muy grande, igual con el placer. O sea, es un tema que no tiene tanto Grafenberg, o sea, ¿cuánta gente todavía piensa que el punto G es algo que no existe? ¿No? Por ejemplo. Y no existe porque, te platico, o sea, al final si no hay excitación, no vas a encontrarlo. Entonces, quienes dicen que no existen es porque la persona tal vez no está muy bien excitada, entonces no se sentía, ahora sí que este ensanchamiento que tiene el clítoris por dentro. Al fin y al cabo el clítoris es un cuerpo retráctil como el pene, que se llena de sangre cuando está excitado, por afuera, que es el puntito que vemos, pero también por adentro, y entonces justo ahí, cuando hay mucha excitación y hay un palpamiento, hay un tacto, ¿no? Podemos encontrar perfectamente el punto G. Se puede sentir el punto G. ¿Por qué? Porque este ensanchamiento de los bulbos del clítoris, que al final son los que están sintiendo. Entonces, cuando hay este contacto por fuera y por dentro del clítoris, hombre, es una maravilla. Claro. Pero al final son cosas que la gente de repente no entiende, o no sabemos, ¿no? O no entendemos desde la estructura, porque también hay mucho desconocimiento, también hay, habitamos con una vulva, pero hay miles todavía de mujeres que no se la han visto, que no conocen su propia vulva, que no saben cómo se ve, cómo huele, que tienen una desconexión amplia con su vulva, y justamente tiene que ver con eso, por la forma en la que se nos ha enseñado bueno, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? Nada más como si fuera un utensilio. Pero la realidad es que si tenemos un contacto más íntimo con ella, nos informa de muchísimas cosas de nosotras. Desde nuestros aromas, desde nuestras lubricidades, y también las formas en las que puedes sentir placer, que ni siquiera a veces están en estimularla directamente, pero sí ya está gozando. Y se nota y se siente. Creo que es importante mencionar, con lo que estás diciendo, que la sexualidad está en todos nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y que al final nos habita, ¿no? Nos habita de múltiples maneras, cómo nos relacionamos, cómo sentimos, cómo vivimos, cómo tenemos el placer. Entonces todos tenemos algo que hablar y que decir sobre nuestra sexualidad. Y la forma en la que me pueden contactar, en caso de ser necesario, doy tallercitos, también asesorías sexológicas, y puede ser por el Instagram, por Facebook, también ando en TikTok, apenas voy empezando por allá más que nada a crear contenido de sexualidad, y estoy como @JessicaVenus92. Así me pueden encontrar. En correo electrónico soy sexóloga@jessicavenus@gmail.com. Y por ahí pueden hacer el contacto si buscan alguna asesoría, algún taller. Los talleres pueden ser de múltiples cosas. Justo uno de ellos, uno muy bonito, tiene que ver con esto, ¿no? Y la parte de la sexualidad es súper importante que la tengamos en la concepción de que es algo biológico, pero también algo social, pero también algo histórico, pero también algo cultural, y al final implica muchísimo contacto con nuestra psique, con cómo nos percibimos, con cómo nos vemos y con cómo nos relacionamos. Entonces,
La realidad es que está medida en muchos parámetros. No solamente es la sexualidad, el coito, no. Es un chorro de cosas más. Tiene mucho que ver, sí, ya sé. En fin, Jessie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues ya nos vemos en colaboraciones próximas. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que haya disfrutado de estos minutos con las chicas Matices. Y por supuesto, la invitación es para que nos reunamos en la misma hora aquí a través de cimacradio.org y también a través de las estaciones donde se está retransmitiendo Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchísimas gracias, chicas. Qué gusto que hayan estado con nosotros. Oigan, cuéntenos, queremos saber de ustedes, cuéntenos acerca de este tema. Tenemos aquí las redes sociales y siempre estamos dispuestos a escucharlas. Pásenla sensacional, que tengan un gran día. Gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotras. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y aquí los esperamos con más información. La próxima semana nos vemos, nos escuchamos y sobre todo síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.